Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buena tarde a todos. La Unión Nacional de Constructores Electromecánicos y su Sistema Nacional de Capacitación les damos la bienvenida a esta conferencia técnica en línea, Selección de Ampacidad en Interruptores de Baja Tensión, auspiciada por ABB, socio consejero del Modelo de Certificación Empresarial UNCE, la cual será impartida por el ingeniero Óscar Alvarado, especialista en el tema, a quien agradecemos por acompañarnos esta tarde y cedemos el espacio para iniciar. Bienvenidos. Perfecto. Pues muy buenas tardes a todos. Espero que me escuchen bien. Si me pueden confirmar vía chat, se los agradeceré bastante. Bueno, mi nombre es Óscar Alvarado. Trabajo o participo dentro de la empresa ABB México. Tengo una experiencia de alrededor de 14 años en este tema de la parte de distribución eléctrica y bueno, actualmente me corresponde trabajar en la parte de soporte técnico, promoción técnica y soporte en diseño y ajuste de especificaciones, ¿no? Entonces, para el día de hoy, bueno, vamos a tocar este tema que es el de cómo seleccionar o qué factores tomar en cuenta a la hora de seleccionar la ampacidad de los distintos interruptores que utilizamos como protección de nuestro sistema eléctrico, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son esos principales factores que debemos de tomar en cuenta. Es una presentación breve, pero que yo creo que puede ayudar a muchos de los que estamos actualmente aquí conectados, ¿no? Si hay alguna pregunta en el transcurso de la charla, pues las pueden ir colocando en el chat, por favor, y vamos a ir tratando de resolverlas conforme las vayamos leyendo, ¿no? Bien, entonces iniciamos. Como primer slide, les coloqué aquí nada más para información acerca de los tipos de interruptores o protecciones que podemos encontrar en el mercado. Vamos a hablar de cómo seleccionar los interruptores, pero también es importante saber que existen diferentes tipos y dependiendo de los tipos o del tipo de interruptor que hayamos seleccionado, pues hay distintos factores que pueden afectar la correcta operación del mismo. Entonces, dentro de los tipos de interruptores, tenemos interruptores que pueden ser de operación solamente térmica, es decir, que responden a una variación de temperatura solamente. Existen también interruptores de operación solo magnética. Regularmente estos se utilizan más en aplicaciones donde estamos protegiendo motores y su función es que solamente trabaja la parte magnética, es decir, la parte que puede detectar los cortocircuitos, ¿no? La parte térmica de los interruptores es la que regularmente hace la detección de sobrecargas de los circuitos que estamos protegiendo. Hay interruptores que hacen la combinación de ambas tecnologías, tanto térmica como magnética, y ahí podemos tener la protección, como les decía, de esas dos funciones, que es tanto o esos dos tipos de falla que pudiera presentarse en un sistema, ¿no? Ya sea sobrecarga o cortocircuito. Por ahí existen otros elementos u otros equipos que no son muy comúnmente utilizados, como los que utilizan también tecnología hidráulica. Eso realmente no es algo que sea muy común. Y bueno, ya de algunos años para acá, la mayoría de los interruptores termomagnéticos han venido siendo reemplazados por interruptores de operación electrónica. A diferencia de los termomagnéticos convencionales, bueno, los electrónicos ya no tienen un bimetal internamente y no cuentan con un solenoide que sea el que active las protecciones, sino que más bien cuentan con un dispositivo que está monitoreando tanto los niveles de corriente mediante unos transformadores de corriente que ya están internos dentro del dispositivo.
Entonces ya no lo hace por temperatura, no lo hace por magnetismo, sino que más bien está monitoreando los niveles de corriente que se presentan a través del equipo. Alguna de las ventajas que pudiéramos mencionar de utilizar equipos electrónicos es que podamos ver que en las tablas de selección de los interruptores vamos a encontrar que pueden operar a mayores temperaturas sin necesidad de hacer un ajuste por temperatura de la capacidad de corriente de su dispositivo. Entonces, regularmente los equipos termomagnéticos se ven más afectados por la variación de temperatura en el ambiente en donde están instalados, y los interruptores electrónicos, pueden funcionar de mejor manera en sistemas donde la temperatura es más alta. Entonces, esa es una de las principales diferencias. ¿Cómo hacemos la selección actualmente de los dispositivos de protección de nuestros sistemas eléctricos, ¿no? ¿Cómo hacemos la selección o la selección de la opacidad? Ahorita les voy a poner aquí también unas imágenes o unos ejemplos que les voy a pedir su apoyo para que aquí en el chat, o si gustan también lo pueden comentar con el micrófono abierto, cómo es que seleccionamos estos niveles de corriente. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos con algunas capacidades de equipo, ¿no? Entonces, primero, de acuerdo a las distintas normativas que existen, ahorita voy a poner aquí dos a las que voy a hacer referencia. Una es el National Electrical Code de Estados Unidos, y bueno, habla de los dispositivos de protección de sobrecorriente. Y dentro de la información que menciona acá, dice que tienen que ser seleccionados o deben de permitir que pueda circular cierto nivel de corriente, esto considerando la combinación tanto de las cargas continuas como de las cargas no continuas en el sistema, y la capacidad de ese interruptor, dice aquí, no debe de ser menor que la suma de las cargas no continuas más el 125% de las cargas continuas. ¿Qué es esto? Bueno, tenemos que saber dentro de nuestro sistema eléctrico cuáles son las distintas cargas que van a estar operando de manera constante, hacer una sumatoria de todas esas cargas, tomar en cuenta también las cargas que no van a estar de manera constante, pero van a estar apareciendo en el sistema periódicamente, y de las cargas que van a estar de manera constante, tenemos que considerar que van a operar a un 1.25%. Tomar esa consideración y sumarle las cargas no continuas. En base a eso, de acuerdo a lo que está aquí en el NEC, estaríamos seleccionando la capacidad del interruptor o de la protección que va a estar alimentando ese circuito. Una nota importante que viene aquí, bueno, vienen dos excepciones. La excepción 1 dice que cuando el dispositivo o el ensamble incluya interruptores de sobrecorriente que estén listados para una operación del 100% en su capacidad, realmente lo que tenemos que hacer es solamente la suma de la carga continua más la carga no continua y no agregarle ese 1.25%. Entonces está esa nota: cuando los dispositivos tengan esa característica, se hace esa excepción. Y la otra excepción aquí dice que para interruptores entre 600 y 1000 volts se debe de cumplir con las partes del artículo 240, etcétera, etcétera. Vienen algunas otras características, pero prácticamente estamos hablando de la misma, algo muy, muy similar, y acá es en condiciones particulares. Si vemos esto trasladado también a la norma oficial mexicana que está en proceso de liberación, aparece también el artículo 210.20, donde habla exactamente del mismo tema. Que habla aquí de que los interruptores deben de considerar cargas continuas y no continuas, que el circuito derivado debe de considerar esa parte de la suma de las cargas no continuas más el 125% de la carga continua. Es prácticamente la misma información, la misma consideración y la misma excepción.
cuando el conjunto o el equipo esté aprobado para el funcionamiento al 100% de su capacidad nominal, se permite que solamente sea no menor, o sea, el dispositivo de protección no debe de ser menor a la carga continua más la no continua. Y se omite ese 125%. Bien, entonces, vamos a los ejemplos que les mencionaba hace un momento. Tomando en cuenta esto que hemos estado platicando ahorita, ¿no? Les voy a poner aquí una imagen de un ejemplo que me gustaría que hiciéramos un ejercicio. Obviamente, cuando hacemos la selección de los interruptores o de los dispositivos de protección, pues tenemos que saber qué carga es, si es un motor, si son resistencias, si son capacitores, etcétera, etcétera, y sacar esa cantidad o esa capacidad a nivel de corriente continua, no continua, hacer la sumatoria y entonces tomar la decisión de cuál es la capacidad del interruptor que va a alimentar ese circuito o esa carga. Lo más común que nos encontramos es también que en base a todas las cargas que se tienen, se define un tamaño de un transformador. Y en base al tamaño de ese transformador, entonces se definen cuáles son las capacidades de los interruptores que van a estar como principales bajo ese transformador. Entonces, a forma de hacer un ejercicio rápido aquí, y como no tenemos unas cargas definidas específicas, vamos a considerar un transformador y vamos a simular el cálculo del interruptor que está en el secundario de ese transformador, ¿no? Entonces, si hacemos esa consideración, bueno, si sacamos la corriente nominal de este transformador, estamos hablando de aquí un equipo de 750 kVA en el secundario con 480 volts entre fases, 277 de fase neutro. Y bueno, si quisiéramos sacar la corriente, pues lo que tendríamos que hacer es la fórmula que conocemos, la corriente nominal. Vamos a considerar aquí los kVA entre el voltaje, entre raíz de 3, para obtener la corriente nominal. Entonces, sacando la corriente nominal de este equipo, obtenemos un valor de 903 amperes en el lado secundario del transformador. La pregunta sería, ¿cuál sería la corriente nominal o el marco del interruptor que debemos seleccionar para un transformador de 750 con una salida de voltaje en 480 en el lado secundario? ¿Alguna sugerencia que puedan colocar ahí en el chat? Ahorita lo vamos a dejar aquí pendiente, si lo pueden ir colocando en el chat. Más adelante vamos a revisar ahí también sus comentarios. Bien, ese es un ejercicio. El siguiente ejercicio sería algo similar, pero para un equipo de 3000 kVA. ¿Sí? Entonces, hagamos el mismo ejercicio. Vamos a considerar ahora un transformador de 3000 kVA. Saquemos la corriente nominal con la misma fórmula que platicamos hace un momento. Ese también es en 480 la salida. Y tenemos una corriente nominal de 3600 amperes. ¿Cuál sería la corriente o el marco del interruptor que debemos de seleccionar? ¿Sí? Aquí también, si me ponen ahí sus comentarios, ahorita también vamos a platicar a ese respecto, ¿no? Y bien, un tercer ejercicio para poder considerar una variedad de capacidades es que tenemos un transformador ahora de 1000 kVA, pero en lugar de 480 ahora estamos hablando de 220 volts. Entonces aquí cambiamos la capacidad de kVA, pero también el voltaje. Entonces, considerando igual estos valores de voltaje y de kVA, vamos a tener una capacidad de corriente nominal de 2600 amperes. ¿Y cuál sería la capacidad del marco del interruptor que debemos de utilizar?
Entonces, por aquí veo algunas respuestas. Algunos mencionan 1000 amperes para el primer ejercicio, otros dicen que 1200. Para el caso del de 3000 amperes, me comentan algunos que el de 3000 kVA, algunos me comentan que 4000, otros que 5000, otros que 3200 para este de 1000 kVA. Va a haber varias respuestas, ¿no? Y esa es la intención, de que cada quien hagamos nuestro cálculo como normalmente lo hacemos. Y entonces, luego, ahorita que veamos los factores que hay que tomar en cuenta y la selección del interruptor o del marco adecuado, podamos también tener nuestras propias conclusiones cada uno de nosotros, ¿no? Y salgan también las dudas de por qué se selecciona de una manera o de otra, o una capacidad u otra. Bien, entonces ya veo ahí que algunos me estuvieron contestando y colocando ahí sus respuestas, ¿no? Bien, entonces, vamos a revisar antes de hacer ya los ejercicios, pues tenemos que revisar varias cosas para poder llegar a las conclusiones. Entonces, vamos a entender este tema que se conoce como, en la parte americana, como UL rated, que puede ser 80% rated y 100% rated. En español lo podríamos denominar así como dispositivos estándar, que son los que trabajan al 80%, y dispositivos clasificados para un 100%. Si recuerdan en la NOM, en el extracto de la NOM que vimos ahorita y en el extracto del NEC, mencionaba que si los dispositivos utilizados estaban clasificados para trabajar al 100%, la parte del 1.25 podía omitirse, ¿sí? Entonces ahorita vamos a ver qué significa eso y cuándo sí o cuándo no pueden ser clasificados para el 100%. Entonces, como les decía, en la norma americana hay una característica, en la norma americana y también en lo que usamos aquí en México. Ahorita también vamos a hablar un poquito del tema de IEC. Hay algo ahí también que es importante aclarar. Se entiende en la UL, o se encuentra que tenemos dos versiones de dispositivos de protección. Interruptores o dispositivos de protección que son versión estándar, y dispositivos de protección que se conoce como 100% rated. Entonces, en esa UL 489 se mencionan esas dos características o esas dos versiones. Y la diferencia principal estriba en el hecho de el tipo de montaje y la disipación de calor que puede tener cada dispositivo. Entonces, los interruptores que son clasificados como dispositivos estándar, dice aquí que cuando van montados en el aire libre, es decir, que pueden ir montados directamente en una pared, o cuando se le hacen pruebas se colocan en una platina solamente y se hace la conexión de cableado, pero está prácticamente al aire libre. Esos interruptores se prueban y pueden conducir el 100% de la corriente de placa siempre y cuando estén a 25 grados centígrados y que utilicen el calibre de cable adecuado para la amplitud que se está buscando. Entonces, cuando están al aire libre, pueden conducir el 100% los dispositivos estándar. Perdón. Cuando están en un gabinete, cuando se montan dentro de un gabinete, los interruptores pueden conducir el 100% de su capacidad, pero con un máximo de 3 horas. O pueden conducir el 80% de su capacidad de manera continua dentro de un gabinete. Es decir, un ejemplo, si yo tengo un interruptor de 1000 amperes y yo le cargo a ese interruptor 1000 amperes y está montado primero en el aire libre, de manera continua puede conducir los 1000 amperes. Pero si ese interruptor yo lo voy a meter dentro de un tablero,
o de un gabinete o de un enclosure, ese interruptor va a poder conducir los 1000 amperes solamente durante 3 horas como máximo. Si lo dejamos más de 3 horas, el interruptor puede empezar a sufrir temas de calentamiento. Pero ese mismo interruptor, yo lo puedo dejar operando de manera continua, pero con una carga máxima del 80%. Eso sucede prácticamente para todos los interruptores que son bajo estándar UL y que son del tipo caja moldeada, que es como el que está en la parte superior derecha del slide. Cuando adicionalmente a que yo pongo esos interruptores dentro de un gabinete, hago un arreglo de montaje en grupo, es decir, que pongo uno frente al otro y pongo uno arriba del otro y tengo diferentes columnas o renglones o como le quieran llamar, grupos de interruptores. Adicionalmente se tienen que considerar algunos factores de compensación por el incremento de temperatura que puede haber dentro del gabinete. Y esos factores de compensación obviamente también van a impactar en la capacidad que puede conducir el interruptor. Los interruptores que son UL 100% rated pueden conducir de manera constante el 100% de su capacidad de placa, ¿sí? Los interruptores que son versión estándar, que prácticamente son todos los de caja moldeada, pueden conducir el 100% sí, si están al aire libre o si lo hacen como máximo 3 horas. Pero si lo van a hacer de manera continua, solamente pueden conducir el 80% cuando están dentro de un gabinete o de un tablero. Por eso es que cuando leemos nosotros los artículos de la norma, te menciona que debemos de considerar al menos un 25%, es decir, que está teniendo en consideración este tema de que los interruptores pueden conducir normalmente el 80%, ¿no? Haciendo un ajuste de un 25% para poder estar cubiertos con lo que normalmente ofrecen todos los fabricantes en este tipo de interruptor. Pero también dice la norma que, como excepción, si los interruptores son para el 100%, tú puedes omitir ese 1.25. Regularmente y típicamente todos los interruptores que son de este tipo, como están en la parte inferior derecha, los electromagnéticos, como los conocemos en México, regularmente estos interruptores están diseñados para trabajar como 100% rated, ¿sí? Eso dependerá de cada fabricante, pero típicamente todos los interruptores de este tipo son 100% rated. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran? Ahí también lo pueden poner en el chat. ¿No? Bien. Entonces, vamos a ver aquí otra imagen. Les decía ahorita que también es importante tomar en cuenta, aparte de que si va dentro de un gabinete, pueden ir también los interruptores montados en grupo, decía. Entonces, aquí nada más para ejemplificar. En el lado izquierdo tenemos un switchboard donde tenemos un interruptor del lado izquierdo, vamos a decir que es el interruptor principal y es de montaje individual. Regularmente todos estos interruptores, les decía, los electromagnéticos son 100% rated y la mayoría de las veces van montados de forma individual. Entonces pueden conducir el 100% de su capacidad nominal. Hay algunos arreglos donde el interruptor principal puede ir en la parte superior de un grupo de interruptores montados en esta forma y de igual manera ese interruptor sigue siendo 100% rated. En el caso de los interruptores de caja moldeada, que son los que están en la segunda columna, aquí está un montaje en grupo, que es el que hablábamos hace rato. Y estos interruptores, cuando están en este arreglo, siempre van a ser
80% rated. Siempre van a tener que estar considerados que la máxima corriente que pueden conducir son 80% de su capacidad normal. Nos ha pasado situaciones donde después de algún tiempo de que el equipo fue suministrado, el cliente viene con nosotros y nos dice, oye, fíjate que el interruptor está empezando a fallar. Y cuando se va a revisar el interruptor, pues resulta que es un interruptor, vamos a poner el ejemplo otra vez, de uno de 1000 amperes. Y la carga que está conduciendo el interruptor son 900 amperes, 950 amperes. Y para el usuario él dice, bueno, pues es que el interruptor es de 1000. Si circula 900 amperes no debe haber problema. Pero realmente al inicio, cuando se hizo el diseño, cuando algún consultor, alguna casa de ingeniería hizo el ajuste, determinó la capacidad con un porcentaje de vamos a decir, de protección, ese 25% que hablábamos ahorita, pero el usuario pensó que podía seguirle agregando carga. Y entonces al empezarle a agregar carga y pasar del 80% al 90% y mantenerlos durante más de 3 horas, los interruptores pueden presentar problemas. Entonces es importante que eso lo tengan en mente. Ahora bien, cuando ese es el hecho de tenerlos así montaje en grupo. Ahora bien, puede ser que la temperatura exterior donde está el tablero también supere los 25 grados centígrados, y entonces también existen algunos factores que hay que tomar en cuenta para poder hacer un derate o le llaman una desclasificación de la capacidad de los interruptores, porque debido a la temperatura también pudiera ser que se vieran afectados y dispararan antes de tiempo. Por eso les decía que normalmente a los que son termomagnéticos les afecta más este tema de la temperatura. A los electrónicos les podemos subir la temperatura y pueden soportar mayores niveles de temperatura sin necesidad de hacer esa desclasificación o esa reducción en la opacidad. Ahora, hay casos donde el usuario dice, pues yo necesito un interruptor termomagnético o de tipo caja moldeada, pero que sea 100% rated, que conduzca de manera constante el 100% de su capacidad. Bueno, eso también se puede hacer, pero eso implica que yo voy a tener que poner esos interruptores en un montaje individual. Y eso de hacer el montaje individual, pues lo que va a implicar es que tendría que incrementar el tamaño de mi equipo, obviamente para poder disipar de mejor manera el calor que se genera dentro del tablero. Entonces, sí se pueden tener interruptores termomagnéticos al 100% rated, pero lo que se necesita es mayor espacio y principalmente hacer un montaje individual de los equipos. Bien. Por aquí hacían una pregunta de qué pasa si el interruptor está en tablero y la temperatura es mayor a 25 grados, es lo que les comentaba. Hay que ir a las tablas del interruptor, identificar la temperatura ambiente promedio que sabemos que va a haber ahí en el sistema y hacer el ajuste correspondiente. Ahorita como quiera vamos a ver un ejemplo. De acuerdo con esto, otra vez con UL, entonces les decía, hay dispositivos estándar y hay dispositivos 100% rated. Ya les decía, un dispositivo estándar va a conducir el 100% de su capacidad durante periodos cortos, máximo 3 horas. Y va a poder conducir de manera constante el 80%. Entonces, esto va ligado, como les decía, a los artículos de las normativas, por eso es que hay ese porcentaje de protección a la hora de selección, y también te dice que si el dispositivo es 100%, puedes omitir ese multiplicador, ¿no? Entonces, otra vez les comento, estos interruptores tipo electromagnético regularmente son 100% rated. Bien. Hay una versión, porque también en IEC, en el mercado también tenemos soluciones IEC, y me ha tocado
proyectos donde existe esa discusión, ¿no? De, si el IS también se tiene que hacer una consideración de que pueden conducir solamente el 80%, pues todos los IS son 100% rated. Entonces, existe también en el estándar IS, dentro de este estándar 60947, existe también una diferenciación entre el poder conducir la corriente al 100% o con un cierto porcentaje de decremento. Entonces también existe este tema de que hay 3 corrientes que se mencionan en el estándar 60947. La corriente que se tiene convencional al estar trabajando al aire libre. La corriente que se obtiene al estar trabajando dentro de un enclosure o de un gabinete. Y la corriente nominal ya del interruptor, que esa es la corriente máxima que puede conducir de manera continua, considerando temas como la temperatura, como la altura sobre el nivel del mar, como el agrupamiento dentro del enclosure que se va a instalar. Y regularmente, cuando se hacen todos esos D-rates o se aplican todas esas condiciones que se requieren por la IEC y por los fabricantes de los gabinetes, que también en los manuales de ensamble de los equipos IEC te dice cómo debes de calcular el D-rate por temperatura, por agrupamiento. Normalmente los niveles que alcanzan es que los interruptores de caja moldeada, como dice aquí a la derecha, y los interruptores en aire deben de tener una corriente, aquí dice INC, dice aquí que es la corriente nominal dentro del ensamble, debe de ser menor o igual al 80% de la corriente nominal, cuando la corriente nominal es la corriente de montaje en aire libre, ¿no? Entonces es prácticamente la equivalencia entre IS y UL para este tema. Es decir, que los interruptores en ambos estándares, de manera convencional, cuando están dentro de un gabinete, que es como regularmente los utilizamos, tu capacidad de conducción se ve reducida al 80% y por eso es que tenemos que seguir los estándares que mencionamos al inicio. A menos que se utilicen interruptores, como les decía ahorita, que estén certificados o avalados por el fabricante que pueden conducir el 100% de su capacidad nominal. Ahora, ¿qué factores tenemos que tomar en cuenta a la hora de seleccionar la capacidad del interruptor? No solamente es ese multiplicador que viene en la normativa. Es importante que cuando vayamos a seleccionar el interruptor, investiguemos qué es lo que dice el manual de ese interruptor, ¿no? O qué es lo que dice el catálogo del interruptor. Todos los fabricantes colocamos en los manuales, en los catálogos, cuáles son los factores que afectan la conducción de corriente o el desempeño de los interruptores, ¿no? Entonces es importante identificar cuáles son esos factores y considerarlos. Porque puede ser que el 125% que decía la norma sea suficiente, como puede ser que no sea suficiente para cubrir lo que el fabricante indica que se debe de considerar en el interruptor, ¿no? Entonces ahí pueden venir luego esas discusiones de que, bueno, es que la norma me decía que era tanto, yo así lo seleccioné y, no sé, el interruptor empezó a tener problemas, necesito una garantía y el fabricante puede decir, bueno, sí, pero de acuerdo a las condiciones donde está instalado debiste haber considerado estos otros factores, entonces no está dentro de esa garantía de operación adecuada. Entonces es importante tomar en cuenta esos factores. Bien, ¿qué vamos a considerar? Vamos a tomar en cuenta, aquí les voy a poner yo un ejemplo de los distintos factores que pueden haber, ¿no? Cada interruptor tiene sus factores específicos. Ahorita vamos a tomar algunos de manera general. ¿Qué factores pueden impactar el desempeño de los interruptores? Bueno, aquí les puse yo un ejemplo de un interruptor que puede ser este que está aquí, que se llama Power Break 2 o el Spectra que está acá arriba. Y esos interruptores
involucran todos estos factores. Los otros interruptores de ABB también tienen factores, no todos están completamente así, no son idénticos, pero también tiene sus factores. Y principalmente lo que quiero mostrar aquí es que para poder yo obtener una corriente del marco del interruptor, yo tengo que considerar la corriente nominal, pero también tengo que considerar una gran cantidad de factores, en este caso de la A a la G. Y en esos factores encontramos un factor por el tipo de cable, o más bien por el tamaño de cable que voy a utilizar. Otro factor de acuerdo a la temperatura ambiente donde va a estar trabajando el interruptor. Uno más por la frecuencia de operación. Sabemos que aquí en México es 60 Hz, pero nos ha tocado aplicaciones donde el cliente quiere usar interruptores en, no sé, en 400 Hz, ¿no? Entonces, dependiendo cómo vaya variando la frecuencia, también hay un factor de ajuste de acuerdo a la frecuencia. El factor D, que es factor de compensación por altura sobre el nivel del mar, que también es importante tomarlo en cuenta. Cada ciudad en el país tiene un cierto nivel de altura sobre el nivel del mar y eso tenemos que considerar. El tipo de carga que vamos a usar o vamos a alimentar, no es lo mismo una resistencia, un motor, una carga capacitiva. Entonces es distinta la carga que vamos a usar, también hay que considerarlo. En este caso, en estos interruptores, incluye un factor de seguridad. Hay otros que no lo requieren así. Y el último, el G, que dice aquí Duty Rating Factor. Este factor final depende, lo vamos a usar siempre y cuando, si queremos que el interruptor sea 100% rated, ese factor va a ser 1. Si nuestro interruptor que vamos a utilizar es un interruptor estándar, es decir, que va a trabajar al 80%, tenemos que usar este factor como 1.25. Ahorita lo vamos a hacer un ejercicio. Entonces, si sumamos todo esto y lo comparamos con lo que vimos al inicio con la norma nada más considera este factor del 1.25, pero todos los otros factores, el de seguridad, el del tipo de carga, la altura, etcétera, no están incluidos. Entonces, si yo sumara esos, si tuviera aquí factores diferentes o mayores a 1 y lo sumo con este factor de 1.25 que ya viene por default aquí, pues realmente el multiplicador va a ser mayor. Entonces hay que tener cuidado con ese tema. Bien. Les voy a poner aquí un ejemplo de esas tablas. Este es un ejemplo para unos interruptores en particular. Pero les decía, el primer factor era el calibre del cable. Entonces, si yo voy a usar un interruptor, por ejemplo, no sé, aquí de 500 amperes, me dice que en cobre yo tengo que llevar 2 cables, cuando menos de 250 kcm. Si va a ser en aluminio, 2 de 350. Esta es una tabla con la cual se probaron los interruptores, entonces habría que seguir esta indicación. Si yo sigo esa indicación, entonces mi factor va a ser 1. Si yo hago una reducción o utilizo otros cables distintos, voy a tener que hacer un análisis ¿cómo se llama? De la sección transversal que estaría utilizando con el otro conductor que yo voy a proponer y sacar aquí cuál sería el factor que voy a estar utilizando. Entonces puede variar ese factor, ¿no? Si usamos cables de menor diámetro. Regularmente siempre se utilizan los cables recomendados, entonces eso no impacta en la opacidad. Regularmente se seleccionan de manera adecuada y eso no es un factor que impacta. Luego viene el factor, bueno, aquí viene el factor, este es el factor A, que depende de esa relación que les decía de los diámetros, y vienen los multiplicadores. Si la relación es 1, es decir, que no hay un cambio del área de sección transversal, el multiplicador va a ser 1. Si uso un conductor de menor dimensión, pues voy a tener un multiplicador mayor a 1.
y así sucesivamente, ¿no? Si utilizo al contrario un cable de mayor diámetro al suferido, pues el factor puede ser menor a 1 y entonces nos va a permitir conducir en teoría más corriente. Entonces, eso también es raro que utilicemos diámetros de cable mayores a los sugeridos. Bien, el siguiente factor es el tema de la temperatura. En este caso en particular, para estos interruptores, se fijan aquí hasta 50 grados, el factor sigue siendo 1. Arriba de 50 grados ya hay un factor distinto, ¿no?, que hay que considerar. Las aplicaciones comunes con 50 grados, por ejemplo, podemos hablar en Hermosillo, Mexicali, por allá, por aquellas regiones, podemos trabajar con interruptores. En este caso son interruptores electrónicos, entonces les decía que no los afecta mucho la temperatura. La frecuencia normalmente es 50-60 Hz. Fijan, el multiplicador es 1. Arriba de 60 Hz, o bueno, a partir de 100 a 120 Hz, ya hay por aquí algunos multiplicadores para ciertas capacidades, en este caso 250 amperes. El siguiente factor es el de rateo, de por altura. Entonces, este es un factor que muchas veces no se considera, ¿no? Entonces, quien le toque hacer el diseño del proyecto, es importante que se tome en cuenta ese D-rate. Por ejemplo, aquí estamos hablando de 1800 metros a 3000 metros, ya te pide un rate de 1.04. Arriba de 3000, 1.08. Entonces, ¿en dónde podemos encontrar niveles o alturas sobre el nivel del mar en este rango? Bueno, en Querétaro y en la Ciudad de México estamos dentro de este rango y es importante que se consideren estos key rates. Este caso, ese 1.04 aplica para ese interruptor. Cada interruptor tendrá su propia tablita que va a indicar cuál es el factor que debemos de utilizar, ¿no?, para que no vayan a considerar que este es para todo. Luego el tipo de carga, si es para alimentar equipos montados en grupo, si es para switchar capacitores, hay que tener un porcentaje importante, para electromagnetos, para motores que sean de uso rudo. Uso rudo, luego por acá decía, no lo puse aquí, pero es que tengan alrededor de, creo que son 20-25 arranques en una hora. Entonces hay que considerar también un cierto multiplicador. Es importante conocer bien cómo va a funcionar la carga. Y bueno, si son otras cargas estándar, resistencias o cargas de iluminación estándar, el multiplicador se mantiene como 1. Bien, y bueno, viene un factor aquí de seguridad. Ese no, para este interruptor no se quita, se deja ese 10%. Y luego viene el factor de desempeño, que les decía que si va a operar con la carga constante por más de 3 horas, tengo que seleccionar el 1.25. Si lo va a hacer de manera intermitente, es decir, que la operación constante va a ser como máximo 3 horas o menos, entonces el multiplicador va a ser 1. Como otro ejemplo, para estos interruptores que son electromagnéticos, prácticamente son los mismos factores. El tema del cable, el tema de la temperatura, la frecuencia, la altura sobre el nivel del mar, el tipo de carga y el factor de seguridad, pero no está la letra G, que es la de desempeño, el duty que veíamos hace rato. ¿Por qué? Porque para este caso ya estos equipos son 100% rated, entonces no le tengo que aplicar ese otro factor. En este caso lo omito y el interruptor puede funcionar al 100% de su capacidad, ¿no? Bien. Aquí menciona temas de factor de tipo de carga no considera cargas no lineales. No hay una consideración, digo, para estos interruptores dependerá de cada fabricante, de cada interruptor. En el caso de los que tenemos nosotros no hay un factor que se relacione con el nivel de armónicos que hay en el sistema. Lo que sí es que habrá que
considerar que en el tablero donde se vayan a instalar estos equipos, pues las armónicas regularmente el incremento de la corriente es a través del neutro. Entonces, habrá que considerar que ese neutro está diseñado para poder soportar la circulación de esas armónicas. Regularmente se pide que sea un neutro al 200%. Bien, entonces, retomando los ejemplos iniciales, aquí hablábamos de un transformador de 700 kVA y bueno, hay distintos factores que se pueden tomar en cuenta aquí. Vamos a suponer que al principio no lo sabíamos, que la instalación es en un sitio del país donde la altura sobre el nivel del mar es menor a los 1800 metros. Si igual o menor a 1800 metros, el factor es 1, ¿no? Entonces empezamos aquí, que vamos a decir que usamos el cable adecuado que nos solicitan. No sé si todos ven el mouse. Entonces usamos un multiplicador 1 si es el cable sugerido. En el tema de la temperatura, vamos a suponer que la temperatura son 25, 30, 40 grados y no hay que aplicar ningún factor, entonces seguimos con 1. El factor de frecuencia, que va a ser a 60 Hz, se queda en 1. La altura sobre el nivel del mar, decía que hasta 1800 lo dejamos como 1. Y el factor por tipo de carga, que sean cargas normales. El factor de seguridad se mantiene, porque ese es ya por default. Y vamos a suponer que yo digo que voy a considerar que mi interruptor va a ser uno electromagnético, es decir, que va a ser 100% rated. Le dejo aquí el 1. Entonces yo tengo aquí que tendría que tener 900, bueno, el resultado de todos estos multiplicadores, en lugar de 902 amperes, se va a 992. Y como es 100% rated, pues ya aquí ya tengo la corriente máxima y el inmediato superior sería un interruptor de 1000, pero tendría que ser un interruptor de 1000 que sea electromagnético. Si yo utilizara la normativa como viene, que es el 125%, y yo tuviera los 900 amperes, lo multiplico por 1.25, me da 1127, y me dice que utilice un interruptor de 1200. En este caso, ya sea que yo vea la capacidad de 1000 o de 1200, pudiéramos pensar que podemos utilizar un interruptor de caja moldeada. En el caso del lado izquierdo, yo ya tomé esa decisión o esa consideración al poner este factor, que voy a usar una caja aislada o un electromagnético. En el caso de la normativa, no considera nada de eso. Como metimos el 1.25%, nosotros pudiéramos considerar o decir que está tomando en cuenta el usar uno de estos, que son 80% rated, y pudiéramos instalar uno de estos. Entonces lo vamos a instalar, pero de acuerdo a la tabla o a los factores que el fabricante te decía, tenías que considerar también este factor de seguridad, y otras ciertas características, y lo vas a poder utilizar solo hasta el 80% de la capacidad de ese interruptor. Si tú lo quieres usar al 100%, tendrías que usar uno de estos. Entonces, ¿cuál de los dos nos convendría en temas de precio? Probablemente la decisión sea que usemos un interruptor de caja moldeada de 1200 amperes, como vamos a suponer que es el interruptor principal, que es lo que decíamos en las imágenes iniciales. Entonces utilizaríamos un interruptor principal de 1200 amperes de este tipo, en lugar, y bueno, y considerar que lo vamos a manejar al 80%, que andaría alrededor de 2000 amperes, en lugar de poner uno de caja aislada, un electromagnético que quisiéramos que conduciera, que pudiera pasar el 100% de su capacidad. Entonces, esos temas hay que tomarlos en cuenta para poder determinar cuál de los dos nos conviene más.
Este es en el caso del transformador de 750 kVA. Vamos a ver el siguiente ejemplo. El de 3000 kVA. Bueno, antes el ejemplo anterior, algunos comentaban que era de 1000 amperes, otros comentaban que de 1200, ¿no? Los dos son correctos, pero si yo voy a usar uno de 1000, voy a regresar a la imagen anterior. Si voy a usar uno de 1000 es porque estoy considerando que voy a llevar un electromagnético, ¿no? Si uso uno de 1200, voy a llevar uno de estos, pero puedo conducir nada más el 80%. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. En el caso de 3000 kVA 480, aplicamos lo mismo. Aquí nos da un amperaje con estos multiplicadores, considerando otra vez que voy a usar un electromagnético de 4000 amperes y que está a menos de 1800 metros, me dice que son 4000 amperes, ¿no? Y acá con el 1.25 multiplicado solamente así directo por la corriente, me dice que me voy a uno de 5000. Ahí, ¿cuál me convendría utilizar más? ¿El de 4000 o el de 5000? Si me voy por estos multiplicadores, considerando otra vez que estamos hablando que estamos en 3900 aquí amperes, yo se lo puedo pedir a mi interruptor hasta 4000. Pero considerando que estamos trabajando a una temperatura de acuerdo a lo permitido, a una frecuencia adecuada, a una altura menor a 1800 metros, que es una carga estándar, etcétera, etcétera, yo puedo usar 4000 amperes, ¿no? Ahora, cuando yo pida una oferta, una cotización, obviamente la diferencia entre estos dos va a ser bastante importante, 4000, 5000 amperes. Entonces, si va a ser, por ejemplo, para la Ciudad de México, pues yo tendría que cambiar aquí el factor de altura. A ver si lo puedo hacer aquí. El factor por la altura sería de 1.04 para la Ciudad de México. Y, a ver, vamos a ver si lo cambió. Ahí está. Entonces, aquí ya lo cambia. Y realmente aquí ya me da la corriente de 4128. Ya uno de 4000 no me serviría. Realmente yo tendría que moverme aquí a un interruptor de 5000 amperes. Y entonces ya sería equivalente a lo que la normativa indicaba. Pero si no fuera en la Ciudad de México, les decía, pudiéramos utilizar uno de 4000 y sin problemas pudiera funcionar. O pudiera ser un transformador de 2500 kVA. Hay que jugar con esos valores y ver esos niveles de amperaje y los multiplicadores que debemos de utilizar. Para el último, de 1000, también si hacemos esta diferencia aquí y usamos uno de 1000, igual, en lugares que estén abajo de 1800 metros, tendríamos 2800 amperes. Con los multiplicadores que hablamos ahorita, va a ser interruptores de este tipo, que serían 100% rated. Yo podría utilizar aquí, en este caso, en lugar de 2800, bueno, seleccionamos un interruptor de 3000. Si uso el factor que viene como multiplicador en el estándar, me iría yo hasta los 4000 amperes, ¿no? Entonces, como dice la normativa, si no es un dispositivo diseñado para operar como 100% rated, tengo que usar el 1.25. Pero si es un dispositivo diseñado para operar al 100%, puedo omitir ese 1.25, solamente utilizo lo que el fabricante me indique, la forma de calcular, y yo podría tener en este caso un interruptor de 3000 amperes, un tablero de 3000 amperes, el bus principal de 3000 amperes en lugar de uno de 4000 que yo hubiera sacado considerando el 1.25, ¿no? Y eso pues nos va a dar la ventaja de poder reducir dimensiones de los equipos y obviamente también los costos.
Bien. Como conclusiones, es importante identificar dónde va a estar instalado el equipo para conocer el nivel de altura sobre el nivel del mar, la temperatura a la cual va a estar operando, si va a estar de montaje en grupo, si va a estar montaje individual, qué espacio tenemos disponible, conocer cuáles son los factores de corrección que cada fabricante indica para los distintos tipos de interruptores, determinar si el interruptor va a ser de montaje en grupo, montaje individual, montaje fijo, montaje removible, eso también tiene un impacto. Es importante que si ustedes generan las especificaciones porque ustedes hacen el diseño y ustedes toman en cuenta estas consideraciones que hablamos ahorita, del 100%, del 80% rated, para que ustedes aseguren que quien vaya a concursar o quien vaya a suministrar los equipos respete ese diseño que ustedes hicieron. Es importante que indiquen si quieren estándar rated o pueden poner 80% rated, que pueden decir todos los interruptores derivados, caja moldeada, podrán ser 80% rated, ¿no? O si los quieren todos 100% rated, que implicará montajes individuales, lo cual va a implicar hacer tableros de mayores dimensiones, pues ustedes le pueden poner ahí que los quieren 100% rated todos, ¿no? A conciencia de que van a recibir una oferta donde los tableros van a ser de mayores dimensiones. Considerar que el 100% rated para interruptores de caja moldeada, esto implica mayores dimensiones en el tablero. Y bueno, aquí es aislada, aquí está mal, me lo corrijo de una vez. Los interruptores de caja aislada o de potencia, que son los electromagnéticos que veíamos hace un momento, típicamente todos son 100% rated. Hay que verificar con cada fabricante, los de ABB son 100% rated. Y el utilizar los factores de corrección que vimos aquí, considerando ese factor del 100% rated y haciendo también uso de lo que mencionan las normativas, nos pueden ayudar también a reducir costos y dimensiones de los equipos. Bien. Aquí hay un par de ligas donde pueden encontrar más información de los distintos interruptores y tableros que ABB puede ofrecer. Y también aquí les dejo mis datos de contacto, puede ser mi correo directo o del equipo de promoción técnica o de especificación, también está este correo general y ahí nos llegan a todos los miembros del equipo, ¿no? Dice, bueno, el estándar afecta con el 25%, pero se omite el factor de seguridad. Sí, bueno, la normativa solamente te indica que el 25, pero no considera ese otro factor de seguridad que el fabricante sugiere, ¿no? Entonces, sí es importante hacer ese análisis, porque puede ser, como les decía hace rato, que con el 25% que indica el estándar, yo vaya a quedar corto en la capacidad del interruptor si lo comparo con la forma en la que me dice el fabricante que debo de hacer el cálculo. Entonces eso puede implicar, como les decía, que si hubiera algún problema con el interruptor, posteriormente los fabricantes digan, bueno, pues es que el interruptor lo estás operando bajo condiciones no adecuadas, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? La metodología y factores se aplican para interruptores 3 polos y 4 polos. Sí, como les decía, normalmente, bueno, 4 polos sí ya hay IS y UL también. Es importante que verifiquen en el catálogo de cada interruptor. ¿Sí? Cada interruptor tiene sus propios factores. Inclusive si es la misma marca, ¿no? Si tú ves todos los interruptores ABB, probablemente va a haber variaciones en cada uno de los multiplicadores que existen ahí para los factores de corrección. Entonces es importante que se pueda hacer ese análisis. Bien, bueno, aquí en el chat, bueno, ahí están escribiendo algunas otras preguntas. Decía, bueno, ahí están mis datos. Si tienen alguna duda adicional o requieren algo de información, ahí me pueden contactar. Magali, no sé si quieras hacer un cierre.
Muchas gracias, Oscar. Pues solamente agradecerte tanto a ti como a ABB por toda esta valiosa contribución que realizan semana tras semana al gremio electromecánico. La verdad es que lo valoramos demasiado y esperemos que esta alianza dure por mucho más tiempo. Con esto damos por terminada esta charla técnica en línea. Agradecemos también la participación de ustedes, nuestra comunidad UNCE. Gracias por su preferencia y tengan una excelente tarde.